Hola, hola. Hola. Please come to seat. We're about to start the class. Vengan a sentarse. Vamos a comenzar. Ya. Ayer solo fui una casa, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, lo quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque él en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, lo quiero morir. Para las horas de cada reloj, me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, yo quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Ayer solo fui un holgazán, hoy soy la guardián de sus sueños de amor, lo quiero a morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque él en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, lo quiero a morir. Él para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, lo quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Hello, good morning. Hola, buenos días. Oh, so this is the last class. Estamos en nuestra última clase I know how you feel. y ya sé cómo se sienten. So let's enjoy Vamos a disfrutar este momento and be very grateful y a estar muy agradecidos for these teachings. por estas enseñanzas. Okay, so let's continue with the 18 ways to live a life of Lojong. Vamos a continuar ahora con las 18 maneras de vivir una vida Lojong. To live a life with a good heart. Vivir una vida con un buen corazón. So I just want to review the number 12 from this list. Quiero repasar el número 12 de esta lista. Rivas taught this one. Rivas nos enseñó este. And we are going to continue with number 13. Y luego vamos a seguir con el número 13. So number 12 was, for example, when somebody's walking through two rocks. El número 12 es, por ejemplo, cuando alguien está caminando entre dos piedras And you jump
Y saltas on the ambush. y, y saltas a los arbustos. Sí, a la emboscada. No, arbusto. Anyway, so Al arbusto, saltas al arbusto. to wait, basically to wait and get revenge. Básicamente significa que esperas para vengarte. It means that someone hurt you before, Significa que alguien te ha lastimado and then you wait for a chance to attack them. y esperas la oportunidad de atacarlos. And you are always waiting, Siempre estás esperando, and you are always prepared. estás preparado. Then, for example, they hurt you 2 years ago, Si, por ejemplo, alguien te lastimó hace 2 años and you are still waiting for a good chance to hurt them back. y sigues esperando una oportunidad para lastimarlos de regreso. And that's all, that's the essence of it. Y esta básicamente es la esencia. Okay, so now we can start with number 13. Así que ahora vamos a pasar al número 13. And this one is a kind of marmahata. Y este es un tipo de marmahata. So marma means death point. Marma significa el punto de muerte. Hata means to strike it. Or Hata, strike it. hata significa golpear. Hata comes from han. Hata viene de han. Han became gun. Han se volvió arma. And marma went into memorial, Marma se convirtió en memorial. memory, and murder. Memoria, asesinato. It means to kill. Significa matar. So here's the example. Este es el ejemplo. Is that you find out that another person has a secret. Let's check the Vamos a ver la imagen. Esto simboliza que te enteras del secreto de otra persona and then you use it. y lo usas. Is that you find out that another person has a secret, basically. Así que básicamente es eso, te enteras de un secreto de alguien más And then again, you wait for a chance to show the world that secret. y esperas el momento justo para decirle a todo el mundo acerca de ese secreto. Like a series that is on Netflix. Como una serie que hay en Netflix, It's about this girl. se trata de una chica Nobody knows who her mother is. que nadie sabe quién es su mamá. And it turns out to be a very famous businesswoman. Y resulta que su mamá es una mujer muy famosa de negocios. So somebody finds out that that's her mother, Alguien se entera de que esa es su mamá and they are waiting to the best moment to ruin her life. y están esperando el momento oportuno para poder usarlo y arruinar su vida. It's like that. No, no. ¿El té? ¿El tecito? Híjole. Recórchole. Estamos cansados ya. So it's like that. De eso se trata. The text, it says, El texto dice así. Sengi kyunche porangi shepa. Means if you learn a secret about somebody else. Y lo que significa es que si aprendes un secreto de alguien más, There's a nice movie hay una película que está muy buena, where 2 teenage girls will call people from the phone book. donde dos chicas adolescentes agarran el libro de teléfonos, Just randomly, they will pick a phone number eligen cualquier número and then they will say, y le van a decir, I know your secret. sé todos tus secretos. And the movie is called I Know What You Did the Last Summer. Y la película se llama Sé lo que hiciste el verano pasado. And they just cause a lot of trouble. Y básicamente causan muchos problemas. And the whole movie is like a big disaster.
Toda la película es un gran desastre. Anyway, in Tibetan, Pero en tibetano he describes with the same word for Marmahata. él lo describe con la misma palabra de Marmahata. So you know their their deadly mistake that they made in their life. Entonces es un error muy malo que han hecho en su vida. And you are just waiting for a chance to announce it to the people. Y tú te enteras de eso y solo estás esperando el momento para decírselo a todo el mundo. Then he has a very interesting thing, Pavon Rinpoche. Entonces Pavón Rinpoche habla de algo muy interesante. He says, when you know a particular mantra that will hurt a spirit, Cuando conoces un mantra que puede lastimar a un espíritu and you use it, y lo usas, it means the same thing, significa lo mismo. but it sounds like you do it for fun, you know? Pero se refiere a cuando lo haces por diversión. You just use the mantra to hurt a particular spirit being. Conoces el mantra y entonces lo usas para lastimar a un espíritu en particular. And without any reason, Sin razón, just to hurt it. solo para lastimarlo. So you hurt the spirit with the mantra. Así que tú lastimas a ese espíritu con este mantra. Okay, now let's go to number 14 Vamos a pasar al número 14 ahora. from this list of 18 ways to live a life of Lojong. De esta lista de 18 formas de vivir una vida Lojong. And this one is when you know something is your fault. Y este se refiere a cuando tú sabes que algo es culpa tuya. In English, we say you let somebody else take the fall. Y la expresión en inglés se traduciría como dejas que culpen a otra persona. I think, Francisco, let's go to the previous picture, please. Vamos a ir a la imagen anterior. Yeah, actually, this one is the picture for number 14. De hecho, esta es la imagen para el número 14. So basically, somebody else get blamed for something you did. Básicamente, alguien se lleva la culpa por algo que hiciste tú. Like a mistake that you made, but you don't say nothing. Entonces te equivocas, pero no dices que fuiste tú. And you just stay quiet. Y te quedas callado. You know, and they will blame somebody else for this mistake. Mientras culpan a otra persona por este error. You don't want to take the responsibility for that. No te quieres agarrar la responsabilidad por ese error. So Geshe Michael gave us a funny story Geshe Michael nos dio una historia muy simpática for this one. para este. So he was in the Boy Scouts Él estaba en los Boy Scouts and they asked them, to the group of kids, to park cars. y les piden a este grupo de jovencitos que estacionen autos In a charity event. en un evento de caridad. But Geshe Michael didn't have a license. Pero Geshe Michael no tenía licencia. So they were very busy, and then they say, Estaban con mucho trabajo. like doesn't matter if you don't have a license. Me dijeron, no importa si no tienes licencia. Just take the keys and Sí. park the cars. Agarra las llaves y estaciona los autos. But Geshe Michael said, I don't have a license. Pero Geshe Michael repitió, no, es que no puedo, no tengo licencia. So they were like, it's okay. Y le dijeron, está bien, no importa. So he did it. Lo hizo And when he parked a car, he scratched. y cuando estacionó el carro, se le rayó todo. But he didn't tell anybody. Pero no le dijo a nadie. Then 3 weeks later, Y 3 semanas más tarde, there was a Boy Scouts meeting. había una reunión de los Boy Scouts And they say, anybody wants to confess something? y preguntaron, ¿alguien que tenga algo para confesar? And Geshe Michael was very honest. Geshe Michael fue honesto. And he said, I have something to confess. Dijo, yo tengo algo para confesar.
I scratched the car. rayé un auto. And the teacher said, oh my God, Y el maestro le dijo, por Dios, you smashed the whole front end of the car. chocaste toda la parte trasera del carro. And he said, no, that's not the car I'm talking about. Y él dijo, no, no, ese no es el auto del que yo estoy hablando. I just scratched the car. Solo lo rayé. So somebody else was very quiet. Pero alguien más estaba muy silencioso. You know what I mean? ¿Sí saben a lo que me refiero? And like the other kid did like a 10,000 worth of damage. O sea que hubo otro muchacho que hizo algo 10 veces peor. So he just crashed the car. Él solamente había rayado el auto. But then nobody believed Geshe Michael. Pero nadie le creyó a Geshe Michael. So it's like that. Es así. The other kid didn't confess. Este otro muchacho no confesó. Okay, then the text says, Y el texto dice así. Rangi Mayin Pele, you try to shift the blame to somebody else. Tratas de que otra persona sea culpada por lo que hiciste. And this is a very common problem at work. Y este es un problema muy normal en el trabajo. Not speaking up when you knew it was your fault. No hablar y decir cuando algo fue tu culpa. You know, it captures a tense moment in the office with a man. Is the picture there? Y mantiene esta tensión en el trabajo. So he's trying to avoid the blame. Él está tratando de evitar la responsabilidad. And maybe this problem is very common in ACI. Tal vez es un problema normal en ACI. And Geshe Michael said, like, sometimes if in the tech something blows up. A veces si en la parte técnica algo como que no funciona. And then you know you did something. Y sabes que hiciste algo. Or you didn't do something. O no hiciste lo que tenías que hacer. But you're just like. Pero le haces así. You just don't say anything. No dices nada. And then Tim will blame somebody else. Entonces Tim va a culpar a alguien más. But it's like that. Es algo así. The Tibetan expression, la expresión en tibetano, aparentemente, is solang. Es solang. To put the yak load on the cow. Es poner la carga, es poner la carga que debería llevar el yak en una vaca. El yak es otro animal. So, like you are going on a trip. O sea, estás viajando. And you are supposed to put a very heavy like load on the jack. Y se supone que pongas una gran carga pesada en el jack. And somebody make a mistake and put it on a small cow. Alguien se equivoca y pone esta carga en una vaca. And it's suffering. Y la vaca está sufriendo. It's supposed to be on the jack. Porque se supone que esta carga vaya en el jack. And it's your fault. Y esto es tu responsabilidad. So this mistake, the mistake is your mistake. Entonces el error es tuyo. And you shifted to somebody else. Y se lo señalas a otra persona. So means female yak. So significa un yak hembra. And lamb means like a cow. Lamb significa vaca. Like the name of Dignaga. Como el nombre del maestro Dignaga. Chokilang. Chokilang. The cow of the directions. Es la vaca de las direcciones. Okay, all right. What's the next number on the list? ¿Cuál es el próximo número en nuestra lista? Yes. 15. Okay, let's go to the next picture. Vamos a la imagen que sigue. And the name of this is Don't Make Food for a Wrong Guest. Y el nombre de este es No le hagas de comer al huésped equivocado. Don't make food for the wrong guest. No le hagas de comer al huésped
Or you can say, don't feed the dinner to the wrong guest. O también puedes decir, no, no le des de cenar al huésped equivocado. So you make a nice dinner Preparas una linda cena and you feed it to the wrong guest. y se la das al huésped equivocado. The meaning is, El significado de esto, instead of using loyong en lugar de usar lojong to reduce your habit of taking care of yourself first, para reducir tu hábito de cuidarte a ti primero, instead of using it for that, en lugar de usarlo así, you use it to feed it. lo usas para alimentar ese hábito. Yeah, like for example, you memorize a text Por ejemplo, si memorizas un texto and you show off. y lo usas para hacerte ver, You just teach it lo enseñas because you want the girls or the boys notice you porque quieres que las chicas o los chicos te noten, te vean or something like that. o algo así. So feeding the healthy food Entonces es usar comida saludable y dársela to the wrong person. a la persona incorrecta. It's called, Eso es lo que se llama it's called tochu lokpa, which means misfeeding, que significa alimentar incorrectamente, wrong feeding. alimentar equivocadamente. In Tibetan, it's like feed the wrong horses. Horses. En tibetano lo que significa literal es alimentar al caballo equivocado. Okay, number 16. Vamos al número 16. Is called, let's check the next picture. Vamos a ver la imagen que sigue y este se llama Don't be the fastest. No seas el más rápido, Don't be the most fast. no seas la más rápida. And it means it's related to don't take the first thing to yourself. Y se refiere a que no seas el primero en agarrar algo. Like let other people to take first. Deja que otras personas tomen algo primero. Or just to let them take. Solo deja que los demás tomen lo que necesiten o quieran. And you just wait. Y tú esperas. For example, like yesterday during the ginseng ceremony, Por ejemplo, en la ceremonia de Shinsek de anoche, instead of running and take all the churros, en lugar de correr hacia los churros y agarrar todos, you just wait. esperas. So people take that. Así otras personas pueden agarrar. And also with the pizza. Igual con la pizza. I don't know, every time I see the pizza, Cada vez que yo veo pizza, I kind of choose the best slice. como que elijo la mejor rebanada. I don't like, it has to be big, Tiene que ser grande, with a lot of cheese. con mucho queso. And I just take it right away. Y es lo primero que hago, agarrarla. Like, this is mine. Esta es la mía. Sorry, Pachi. Perdón, Pachi. But I never thought about it Pero nunca me había puesto a pensar en eso. since now Pero desde ahora, that Geshe Michael taught us this one. porque Geshe Michael nos enseñó este paso, So next time I'm just gonna wait la próxima vez voy a esperar, and see what happens. ver qué pasa. For example, to prepare this class, Por ejemplo, para preparar esta clase, Geshe Michael gave us these 18 points, Geshe Michael nos dio los 18 puntos. and Tim was like, "Okay, let's choose which one is for who." Y Tim dijo, ok, decidamos quién va a agarrar cuál. And I just said, "I'm gonna start practicing this, Y pensé, mejor empiezo a practicar. so I'm just gonna wait, Voy a esperar. and I will take the ones nobody wants." Voy a tomar los que nadie quiera. And yeah, it feels very cool. Y se siente genial. It's like just stop fighting Es como dejar de pelear, and stop trying to fit your own needs. dejar de intentar alimentar tus necesidades. Yeah, you basically just stop trying to get the best part.
Básicamente es eso, dejas de intentar tomar la mejor parte. Okay, and then yeah, basically don't be the fast in that situation. Así que de eso se trata, no seas el más rápido en este tipo de situaciones. Stay in the back. Quédate atrás. Let the other people take first. Deja que las otras personas agarren primero. And then maybe you don't get much, right? Y tal vez a veces no te toque tanto. And that's okay. Y está bien. You know you're planting seeds. Sabes que estás sembrando semillas. And he says either the faster or the best. Y él dice, ni el más rápido ni el mejor. Don't try to be the best. No intentes ser la mejor. Because then it means you're trying to feed the wrong guests. Si haces eso, significa que estás intentando alimentar al huésped equivocado. Which means the habit to think about yourself first. Que significa al hábito de ponerte a ti primero. So take the best food for yourself and leave the rest for other people like me. Tomar la mejor comida al principio. Yeah, that's like an example, right? Un ejemplo es sí, tomar la mejor parte Or move faster towards the food, like o correr a la comida al buffet. you just run. That's what I like that picture. Por eso es que me gusta esa imagen porque está corriendo. Maybe this is very. I feel it when the. Off sales. On sales when your favorite store is on sale. Creo que a mí esto me recuerda a cuando hay rebajas en mi tienda de ropa favorita. And I try to pick the best ones and faster because then I will lose the size that they will finish. Entonces me apuro a agarrar la que me gusta del talle que me queda, si no me la voy a perder. Okay. It's like that. So I want to show the next picture. Vamos a ver la imagen que sigue. Is the number, which number we are? ¿Estamos en qué número? En el 17. 17, yeah. So Geshe Michael made this picture for this one. Geshe Michael hizo esta imagen para este ítem. It's called Don't Put the Buddha in the Garbage. Y significa no pongas al Buda en la basura. Don't put the Buddha in the garbage. No pongas al Buda en la basura. And the expression in Tibetan, which might be useful to know, y esta es una expresión en tibetano que tal vez sea útil conocer, is Lach Dudu up. Lach means Deva. Lach significa deva. Du means demon. Du significa demonio. And Du means fall down to. Du significa caerse. Up means fall down to. Up significa también caerse. So basically it's to force the Buddha to drop down to being a demon. Básicamente el significado de la frase es convertir al Buda en un demonio. Geshe Michael said, don't put the Buddha in the garbage can. Y la manera en la que Geshe Michael lo explica es no pongas al Buda en el bote de la basura. It even sounds very weird to say it. De hecho, suena súper raro nada más decirlo. It sounds terrible to say it, right? Suena terrible solo decirlo. So it means, ¿y lo que significa? Instead of promoting somebody or someone, que en lugar de promover a alguien, you demote. Lo rebajas. Demote means you take the general, for example, the general. Rebajar algo significa que, por ejemplo, tomas algo que es general. Más bien como el general. Perdón, a un general, como un general del ejército o algo así. And you make him a sergeant. Y lo conviertes en sargento. Or something. Algo así, rebajar de categoría. Because he made a mistake. Comete un error y haces eso.
Exactly, like somebody made a mistake Alguien comete un error, and you are like, no, let's just demote. vamos a rebajarlo de su puesto. Something like that. Algo así. Is the opposite of promotion. Es exactamente lo opuesto de promocionar o subir a alguien, or promover a promote, alguien. ajá. It's called demotion. Y se llama rebajar. So instead of using Loyong to fight your self-cherishing, Entonces significa que en lugar de usar Lojong para pelear con tu hábito de pensar en ti primero, you make them friends. los conviertes, te haces amigo de ese hábito. It's similar to the last one, Se parece al anterior, but it's called to demote the Buddha to the garbage or something. pero su nombre es rebajar al Buda, ponerlo en la basura. The 18 and then we are done. Llegamos al 18 y vamos a terminar. That was fast. Fue muy rápido. What should I do, team? Tim, ¿qué debo de hacer? Q&A? Ah, regalar dinero parece. Giving money Okay, away. okay. That's the way they fill the space. Okay. I will, not much. Tal vez un poquito. No, I'm just kidding. ¿Cómo? What happens if what happens if everyone is practicing Lojong when the pizza comes? Everyone is hungry? ¿Se van a quedar That todos con doesn't hambre? happen. Not with the pizza. I don't think that happened with the pizza. No creo que vaya a pasar con la pizza. Repeat. Pero, 18 numbers? Oh, the whole list? Oh, I don't think I have it here. Oh, maybe yes. But still I need to do the 18. We're missing one. vamos Okay? a hacer el 18 y después del 18 vemos si repetimos la lista o hacemos preguntas y respuestas. Eh? Yeah, we have that for you guys. También vamos a enseñarles meditaciones para que puedan practicar estos 18 consejos. But now let's check the next picture. Pero por ahora vamos a ver la siguiente imagen. So this one is about wishing a bad thing for somebody. Esta se trata de desear algo malo para otras personas. Wishing somebody bad will happen to them. Desear que algo malo le pase a alguien más. So Pavonka gives a very extreme example. Pavonka en este caso nos da un ejemplo extremo. Rangi, deki ki cheer. So that you can be happy. Para que tú puedas ser feliz. So you are wishing somebody bad happen to them so that you can be happy. Entonces le estás deseando algo malo a otra persona para que vos puedas ser feliz. For example, you want a position at work. Por ejemplo, deseas una posición en tu trabajo. There's a vice president position. Ahí está la posición de vicepresidente disponible. Sí. And you're always like praying for the other guy to have a stroke or something. Y estás rogando que la otra persona tenga un derrame o algo así. Es un ejemplo extremo. Sí. Like a heart attack Que le dé un ataque al corazón. or something like that. Algo así. And this happens. Y estas cosas sí suceden. That's why Pavonka said. Por eso es que Pavonka lo está diciendo. And by the way, of course, it sounds very ugly. Y sí, claro, suena muy feo. It sounds very, very bad. Suena muy malo, como maldad. And we all do it Pero todos lo hacemos. in different levels. En niveles distintos. Yeah, and we all have the same secret wish that maybe the person I'm jealous of
Todos tenemos a veces este deseo secreto de que tal vez a la persona a la que le tengo celos o envidia they should have a heart attack le dé un ataque al corazón or they should get sick. o que se enfermen un poco. They should, for example, at work, get fired. O que los despidan. And then we don't say it. No lo decimos en voz alta, We never say it. no lo decimos. But deep down in your heart, Pero ahí escondido en tu corazón, somebody says, oh, you got demotion. alguien dice que te rebajaron de puesto. And you are like, oh, I'm sorry. Y dices, ay, lo lamento tanto, I'm so sorry. lo lamento tanto. Okay, so it's like the 9 non-virtue, right? Es como la no virtud número 9. What is the 9 non-virtue for $20? ¿Cuál es la no virtud número 9 por $20? Alegrarse de la desgracia de otros. Being happy when something bad happens to somebody else. Yes. Muy bien, sí. So the Tibetan says, En tibetano se dice, don't pray that the good comes with the bad. no ruegues de que las cosas buenas vengan a través de algo malo. It means like don't pray that they get a position Significa que no hagas una oración o no desees que ellos tengan una posición and then they get a heart attack y que entonces les dé un ataque al corazón or something. o algo así, no desees algo malo. Yeah. And those are called the 18 Damsik. Y estos son los 18 Damsik. Damsik in Tantra. Damsik en Tantra. So we have more opportunities to win money. Tenemos Thank más you. oportunidades de ganar dinero. Okay, okay, I know what I'm gonna do. So, Entonces, sé lo que voy a hacer. Damsik in Tantra means to a pledge or a promise. En Tantra, decir Damsik es como una promesa o sí, una promesa. And if it has a definition, if you are interested, Si les Interested. interesa saber, tiene una definición. so it's called Damsik, right? Se llama Damsik. It's called Dardu Merungwa. Dardu Merungwa in Tibetan means something you can never give up. Esto en tibetano lo que significa es algo a lo que nunca puedes renunciar. That's the definition of Damsik. Esa es la definición de Damsik. Of these 13 points, like Aldo and Rivas and Tim taught, I'm sorry, the 18. De estos 18 puntos que Alex y Aldo estuvieron enseñando, Is something is very difficult to get rid of, es una de las cosas que cuesta mucho trabajo deshacerse. or something you can never give up, Incluso algo de lo que nunca te puedes deshacer. unless A menos you come to these slumbering teachings, a menos que vengas a estas enseñanzas del Amrim and then you start practicing little by little. y empieces a practicar poco a poco. So that's the definition of Damsik. Así que esa es la definición de Damsik. And what's the Sanskrit? ¿Cuál es el sánscrito? Marmahat, no. Samaya. 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 $20 por Aldo. $20 para Aldo. Okay, I have 40 more. I Tengo like otros 40. the word Samaya. Me gusta mucho la palabra Samaya. Irina. Irina y Aldo ganaron.
So the word is samaya in Sanskrit, En sánscrito la palabra es samaya and it feels comfortable to a Latin-based languages y se siente cómodo para los lenguajes que están basados en el latín, like English and Spanish. como el inglés y también el español. Samaya. Samaya. That's it. Y ya, eso es todo. So so Jenny Wang asked for a review of the 18, Jenny Wang nos pidió por un repaso de los 18. the 18 kadampas Los 18 kadampas or dancing. o damsik. So Así que lo que vamos a hacer es ofrecer dinero. we don't have the whole list, right, to share. Yes? On the Vamos a screen? compartir. There. Yes, maybe to Francisco. No. I can. Yeah, I'm gonna list them, but they wanna see it. Vamos a hacer la lista, Ok. pero no las tenemos en una lista para mostrar en la pantalla, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Okay, Aldo, he's donating his $20. Aldo está donando sus $20 para que repasemos la lista. Geshe Michael used to call Aldo Aldo Slim. Geshe Michael le solía decir a Aldo Slim, pero como el Carlos empresario. Slim, ajá. Hay un empresario, Carlos Slim, entonces le decía Aldo Slim, Like because he's very generous. porque es generoso. And he said that he will be a rich man but in the next life. I'm sorry. I'm sorry, man. Y dice que va a ser un hombre rico, pero en la vida que sigue. Okay, who knows what's the number 1 of the list? ¿Quién sabe el número 1 de la lista? Esteban. Thank you. Don't use lojong to make contradictions. Yes. No uses el lojong para crear contradicciones. Juan. Okay. Wow, $1,000. 100. Tenemos un billete nuevo. I'm not good with numbers at all. Creo que pueden ver que los números no son lo mío. Pero tenemos ahora $100 para otra respuesta. But you have change? Ah, 4 or 5 for 100? Who can give me the number 2, 3, and 4 of the list? ¿Quién me puede dar el 2, el 3 y el 4 de la lista? In the back. No uses lojong para lastimarte, para hacer algo que te lastime. Don't use lojong in a way that can hurt yourself. El 3 es trata a todos por igual. El lojong trata a todos por igual. Number 3 is treat everyone the same, equal, with equality. Equal. Huh? One more. Number 4. Número 4. El 4 es no, sé natural, o sea, por dentro cambia, pero por fuera sé natural. Yeah! But stay the same 100. outside. Y el 5. All right. I have more billetes. Tengo más bills. 5 more. So who wants to give the number 5 on the list?
¿Quién quiere dar el número 5 en la lista? Aquí, Ah, Iribor. enfócate en tus faltas y errores. Focus on your mistakes and faults. ¿No en No te others? enfoques, no te enfoques en las faltas de los demás. Disculpa. Don't focus on other people's faults. Yes, Pau. ¿Sí? Estoy confundida. Ah, yes. Con un poco de esfuerzo, pero sí. For Iribor. Number 6, who wants to give? Número Aquí, 6. Gaby's. Cristian. Gaby's Christian. Focus on your phones first, always. Yes. Tus defectos, trabaja en tus defectos. Siempre. Number 7. Número 7. Bueno, you choose, Aldo. Dirtiest things first. Yeah. Lo que esté peor, en eso te enfocas primero. Tu peor aflicción te enfocas primero. Clean the worst klesha first. Sí, por eso, la peor aflicción primero. Ajá, sí, Yeah. enfócate en tu peor aflicción antes. Okay. 2 more chances to win money. 2 oportunidades más de ganar dinero. Who wants to give the number 8? ¿Quién quiere? And 9. 8 y 9 And juntos. 9. Tienen que ser los dos. Cindy. La 8 es disfruta el proceso y la 9 es que no envenenes tu comida, o sea, tu pizza. Yeah. Number 8 is enjoy the process, not the result. And number 9 is don't poison your food. Okay. The next 10 and 11. Número 10 y número 11, Jetsamin. Si vas a hacer algo malo, intenta detenerte. Tómate ese espacio para no responder. When you are having a bad reaction, stop yourself at least for a moment. But that was the number 11, right? Okay. And the 11 is really, really big. Esa era la número 10. Y la 11, Yes, I'm shaking. estoy temblando. Just, I'm gonna say with this sentence, get the other cheek. Like just learn how to stay there. Don't react. Just be there and understand what's happening, and just get the other cheek, and you're gonna be fine because you're being really loyal. You're not responding. You're taking your time. I'm going to use the Jesus sentence, just put the other cheek. And it means that even if you want to react, just don't. And that is the smartest thing because you are planting the seeds. You are... No, lo dijo en inglés. No me acuerdo. Un aplauso para Flavia. Perdón, se me cruzaron los cables. Voy a usar la frase de Jesús entonces, que es pon la otra mejilla, y significa que cuando estés recibiendo algo negativo, aguántate y es lo mejor que puedes hacer, no reaccionar. Eso es un verdadero practicante de Lojong. Yeah, it's part of number 11. Eso es parte del número 11. It was something also like wait till tomorrow if you are angry with your partner. Y tiene varias partes también, incluye espera hasta mañana si estás molesto con tu pareja. If somebody's angry at you, don't get mad at them. Si alguien se enoja contigo, tú no te enojes de regreso. If somebody made an scandal, si alguien hace un escándalo, you just stay okay, relax. Tú te relajas. If somebody strikes you, si alguien te golpea, you don't strike. No los golpeas de regreso.
Like Jesus, turn the other cheek. Como la frase de Jesús, solo pon la otra mejilla. So yes, congratulations. Así que muy bien, felicidades. That was like a $100. Esa fue una respuesta pues en es realidad que de ya. $100. 2 more. Tengo otras dos. Grace. Oh, Okay, who wants to give number 13? The ones más dinero. I Okay. thought right now. Christian. ¿Quién quiere hablar de la número? I missed the 12? I missed the 12. Porque la enseñó antes. Rivas, yeah. Entonces, ¿la 12 o la? Yo 3. La 13. Number 13. It has to be is similar to Marmahata. 12. 12. Yo 13. Fer va a contestar la número 12. Like you're hiding and you're waiting for a chance to ambush or revenge. Entonces te escondes y esperando la oportunidad de vengarte de alguien. Number Muy bien, Fer. 13. Ahora sí, la 13, Now, Christian. Yes. So if you know a secret someone else, don't keep it to yourself and use it later to harm them. Si conoces el secreto, o sea, rompes esto cuando conoces el secreto de alguien y te lo guardas al momento justo para lastimarlos. Yes, perfect. Perfecto. You are waiting to hurt somebody. I know what you did last summer. Si estás esperando para lastimar a alguien, dices, sé lo que hiciste el verano pasado. Sí. Well, okay, number 14. Número 14. Aldo, choose. Te equivocas y te quedas callado para que otro tome la culpa. You make a mistake, but you stay silent and let somebody else take the fault. Yeah, the Boy Scout example. Sí, el ejemplo del Boy Scout. Yay! Congratulations. You guys did a pretty good job. Lo están haciendo muy bien. Geshe Michael is right about the money. Creo que Geshe Michael tiene razón acerca del dinero. Okay, number 15. Número 15. No le hagas la cena al huésped equivocado. No, don't feed dinner to the wrong guest. Which means, ¿qué significa? Que ya se me olvidó. you're using your logic to feed your self-cherished. Your Que no alimentes tu ego y no quieras hacer las cosas para llamar la atención. Exactly. Don't feed your ego and don't do things to call for attention. Okay, I have one more bill of 100. Okay, nos quedan $100. The whole list? Yes. Okay, let's wait. So then, but still we are missing number 16, 17, and 18. Somebody wants to say the three? Nos están faltando 16, 17 y 18 por ningún dinero, por $0. No. Pues sí. Without money. Just for fun. Por diversión. We'll change. I have changed. No. Here's some money. No, just number 16, because I have 3 more bills, so we can split it. Number 16. Aldo. Número 16. Choose somebody. Thank you. Isaías. Number 16. 60. No seas el más rápido. Deja que los demás tomen ese lugar. Yes, the pizza. Don't be the fastest. Let other people take the first place. Number 17, Aldo, choose somebody. 17, Aldo, elige a alguien.
Luzma. Luzma. No pongas al Buda en la base. Don't put the Buddha in the trash can. And the last one, number 18. Última cosa. El número 18. ¿Yo? ¿No? Ya, igual. Ah, yo. Desear que algo malo le pase a alguien más. To wish something bad happened to somebody else. Bien. Okay, now, $100 question. Ahora la pregunta de los $100. Who can give us the 18? ¿Quién nos puede decir los Thanks. 18? ¿Qué? 120. $120 por los 18 puntos. Sin trampa. I didn't say anything. Dice Pau que con trampa. Nobody? ¿Te la quieres? Erika. Número 1, no creas contradicciones. Number 1, don't create contradictions. Yeah. Número 2, no te lastimes. Number 2. No. I'm not reading. Dije Sin- no contra. Sin leer. It's hard. Trata a todos por igual. Es que me sé los últimos 6. Yes, don't worry. Number 2, ¿puedes repetir el 2? No te lastimes. Number 2 is don't hurt yourself with your lojong practice. 3, trata a todos por igual. 3 is treat everyone equally. 4, sé natural, pasa un poco desapercibido. 4, don't call for attention, be natural. 5, enfócate en tus errores. 5 is focus on your own faults. No? Is No, the 5, busy man? no critiques a los demás. Okay, no. 5 is don't focus on other people's mistakes. 6, enfócate en tus errores. 6 is focus on your own mistakes and faults. 7, enfócate en el peor error o en tu mayor aflicción. 7 is focus on your worst mental affliction. 8, disfruta el proceso. 8 is enjoy the process. 9, no comas algo que te lastima. 9 is don't eat something that is going to hurt you. Muy bien. 10, detente, como parar la batalla. 10 is stop in the battle, stop yourself. Pararla. Ok. 11, espera y elige. Espera y elige es como... espera y elige un buen momento, pero dentro de eso está, espera, no te enojes, no respondas primero. 11 is the whole thing is wait and choose the right moment, and it has many flavors. Si te regañan, no regañes. If someone criticizes you or don't say anything back. Y es muy difícil eso. That is really difficult. No, relax, no busques en el hormiguero, sino relájate. Don't go look on the ant nest, so just relax. 4, no pelees de vuelta, no sigas la discusión, o no regreses la discusión. 4 is don't fight back. 6 more. Yay. You're doing a great job. Bueno, el último y de esos y el más importante es pon la otra mejilla. The Es last más difícil one. aún. The last one of the number 12 is the most difficult 11, right? The hardest one is just put the other cheek. Ajá. 13. No.
12 is missing in my list. ¿Cómo? Ay, soy nerviosa. Soy nerviosa. I'm No, nervous. no, let's give it an applause. Vamos a darle un aplauso a ayudarla a que no esté nerviosa. El 12, en cada momento, Emboscada. No hagas emboscada. no pongas en alguien como en, ¿cómo se dice? En bueno, no te vengues o no uses la venganza. No pienses en cómo vengarte, ¿no? Don't wait a moment to take revenge from people with people. No uses cosas para lastimar a otros. 13. 13 is don't use things to hurt other people. 14. Toma tu culpa. No Take the fault. Don't let other people take the fault for your mistakes. No dejes que culpen a otros. No le des de comer al huésped equivocado. Don't feed the wrong guest. 3 more. Very good. 16, no seas el más rápido. 16 is don't be the fastest one. El siguiente es no pongas ayuda en la basura. No, Yay. no rebajes a las personas de su puesto. Don't put the Buddha in the trash, so don't lower people. One more. No ores para que a alguien le vaya mal. Don't pray for other people to have bad things happen to them. Thank you so much. Gracias. Here is $120 for you. $120. You did amazing. Lo hiciste muy bien. All right. What's next? ¿Qué es lo que sigue entonces? Te dice una pregunta. Who has the microphone? Can you bring the microphone? Thank you. Por allá, por allá. ¿Quién? Gracias. Es una pregunta muy sencilla, pero ¿me podrías repetir el significado de Samaya, por favor? It's a simple question, but can you please repeat the meaning of the word Samaya? Samaya is the word for Danzig. Samaya is the word for Danzig. And Danzig means pledge or promise. And Danzig significa promesa. And then in Tantra means pledge or promise. En Tantra, Danzig significa promesa. And the definition is, so it's called Danzig. Se llama Danzig, esa es la palabra. It's called Dardumirungwa. La definición en tibetano es Dardumirungwa means something you never give up. Y significa algo a lo que nunca renuncias. So something you never give up means is Samaya. Algo a lo que nunca renuncias es Samaya. De nada. Lindsay. Yeah, thank you. We talked about these 18 being like for meditation. Can you talk about how we could meditate on these? Nos dijeron que estos 18 se usan para meditar. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre eso? So of course these 18 are a list of points that you have to meditate on it. These 18 are 18 points that you have. Estos 18 son 18 puntos en los que tienes que meditar en cada uno de estos. But we have something prepared for you guys.
Pero les tenemos algo preparado también. for you to meditate for the next, I think it's like 3 months until the next retreat. El próximo retiro es dentro de 3 meses, así que tenemos algo preparado para que ustedes mediten estos 3 meses. And Tim is going to talk about it. Y Tim va a hablar de eso. Thank you, Flavia. Gracias. Can I? Una última pregunta. One Can I last ask question. One more, yeah. Can you put another example for the Buddha in the garbage? Because, yeah, for me it wasn't very clear, so. thank Ok, you. ¿podrías darnos otro ejemplo de lo que significa poner al Buda en la basura? Porque no me quedó claro. So it's like you are waiting for somebody to make a mistake. ¿Estás esperando que alguien cometa un error? So you can say something like, you see, he's not good enough doing that. Para poder señalar y decir, ¿ves que no es tan bueno en lo que hace? So let's just demote. Estás esperando el momento para rebajar a alguien. And so you're waiting for that person to make a mistake. Estás esperando que alguien se equivoque para poder rebajarlo de su posición. It's really a bad feeling to be waiting for someone to make a mistake. Es un sentimiento muy feo ese de estar nada más esperando que alguien se equivoque. So, anyway, thank you, Paulina, for such a beautiful class. Gracias, Paulina, por esta clase tan hermosa. And, you know, as your bestie, I'm a little mad at you right now. Y como soy tu mejor amigo, o desde ese punto de vista, estoy un poco molesto contigo en este momento. And I have some memes to send you about it. Y tengo memes para mandarte. I've que known lo her for, expresan. I've known her for 10 years. La conozco desde hace 10 años. Y de repente canta bien, Y tan bien, de repente me entero que canta tan bien. and she sings so well. Que she's singing so well, and I just find out. I think this is ridiculous. Se me hace ridículo. Thank you for such a beautiful class. Okay. Gracias por una clase tan hermosa. Okay, so we had a subudi in the room. Tenemos un subudi en esta habitación. So what's coming up next? ¿Qué es lo que viene después? So with these 18, Con estos 18, we're going to be giving you ongoing meditations from now until the next ACI major event. de aquí al próximo evento importante de ACI, le vamos a estar dando meditaciones. So every week we're going to, for those of you online, you're already part of our Telegram groups. Para aquellos que están viendo esto en línea, ya son parte de nuestros grupos de Telegram. And if you're not, you will be. Y si no, lo van a hacer. And those of you here, we're going to be sending you a follow-up email very shortly. Y si no están, para los que están aquí en vivo, les vamos a mandar un mail pronto. And you can join one of our 12 groups, depending on which language you want to participate in. Y para que se puedan unir a alguno de nuestros 12 grupos, dependiendo del lenguaje en el cual quieran participar. And each week we will send you an image and a meditation associated with one of the 18. Cada semana les vamos a mandar una imagen y una meditación asociada a ese tema. How can you meditate on each of these? ¿Cómo puedes meditar en cada uno de estos puntos? And marketing team, we're going to put these on Instagram. We're going to put them on our website. We're going to put them in all Equipo the de different marketing places. los vamos a poner en todos lados, en Instagram, en la página. Free content. Es contenido gratuito. So that's going to be the follow-up until our next program. Y ese va a ser el seguimiento que le vamos a dar a esto de aquí al próximo programa. Our next program is at Diamond Mountain. El siguiente programa que tendremos será en Diamond Mountain And we're going to be doing a mix of Arya Nagarjuna's wisdom y vamos a hacer una mezcla de la sabiduría de Arya Nagarjuna and the medicine Buddha. y el Buda de la medicina. And the cool thing is where we are in Nagarjuna's wisdom is we're moving into his
most famous and deep chapter on emptiness. Y lo más interesante es que en el lugar en el que estamos de la enseñanza de Nagarjuna es justamente en el capítulo donde habla específicamente de la sabiduría sobre vacuidad. And we're going to be taking that wisdom and applying it to the medicine Buddha practice. Vamos a usar esa sabiduría sobre la vacuidad y la vamos a aplicar a las enseñanzas del Buda de la medicina. So if you're interested in how do prayers and mantras get their power, Si tienes el interés de saber cómo hacer que tus plegarias y tus mantras realmente sean poderosos, how does saying words create a power to be able to heal somebody, for example, cómo es que usar palabras puede tener el poder para sanar a alguien. this is the program for you. Este es el programa perfecto para ti. And we're going to open up registration very soon. Vamos a abrir el registro muy pronto. We expect to sell out at Diamond Mountain. Esperamos que esté llenísimo Diamond Mountain. So if you want to come, sign up early. Así que si quieres venir, por favor, anótate, regístrate lo antes posible. And it's going to be a deep retreat. Y va a ser un retiro profundo. So classes in the morning. Eso significa que tenemos clases en la mañana. And then you're going to go back to the cottages to meditate. Y luego vas a pasarte el resto del día en tu cabaña con meditaciones. So if that practice, which is a deep practice of our tradition, Y esta práctica, que es una práctica profunda de nuestra tradición, where a lot of transformation does happen, donde mucha de la transformación puede suceder, and you want to learn how to do retreat, si quieres aprender a hacer retiros, come to Diamond Mountain. ven a Diamond Mountain. Lots of people there have done years and years and years of retreat. Es un lugar en el que muchas personas han hecho retiros de varios años. So it's a safe place to learn. Es un lugar muy seguro para aprender. So registration will be open soon for that. El registro va a abrirse pronto. That will also be online as well if you can't attend. También vas a poder tomarlo en línea si no puedes venir en persona. And we do suggest if you can't come, try to find a way to do your own retreat. Y de todas formas les sugerimos que si no puedes venir, busques una forma de hacer el retiro tú mismo. You can join us online. Te unes en línea. And then do your retreat wherever, maybe in your home, or maybe find some place close to your home where you can take that time to go inwards. Y haces la parte de retiro, ya sea en tu casa o tal vez puedes encontrar un espacio cerca de tu casa donde puedas aislarte y hacer estas prácticas. So with us, the class time is really important. El tiempo de clase es muy importante. Building community together and practicing together is really important. Crear una comunidad y practicar todos juntos también es muy importante. How we go back to our friends and family, our real life, is really important with these ideas. Cómo tomamos estas ideas y regresamos a nuestra vida normal con familias y amigos también es muy importante. And then the time to go into deep solitude practice. Pero el tiempo de tomar un momento de soledad y hacer nuestras prácticas personales. To deeply work within our mind and our hearts. Para trabajar profundamente con nuestra mente y nuestro corazón. That develops the fuel to then power everything else. Eso desarrolla la gasolina que hace, que empodera todas las demás prácticas, todo lo demás. So our main goal at ACI is to give you all of those things. Nuestra meta principal en ACI es darle todo eso. And as soon as I'm here, there's the director of Diamond Mountain is in the back. La directora de Diamond Mountain está aquí. There she is. Yay! Ahí está. And it's a shared program with ACI and Diamond Mountain. Es un programa que es compartido entre Diamond Mountain y ACI. And another big selling point to come to Diamond Mountain in October. Otra razón para la cual venderles que vengan a Diamond Mountain en el programa de octubre. We're in the process of building 7 marble stupas. Estamos en el proceso de construir 7 estupas de mármol. To turn Diamond Mountain into a pilgrimage center. Para convertir Diamond Mountain en un centro de peregrinaje. And we're going to dedicate the first one. Y vamos a dedicar la primera estupa. And the second one might be close to being completed by then. Y de hecho, vamos a hacer una dedicación de la primera estupa y la segunda estupa va a estar cerca de estar terminada también en esta fecha. And Venerable Sunam had a genius idea to construct number 1 and number 7 first. Y Venerable Sunam tuvo una idea increíble de construir la número 1 y la número 7 primero. So you can take the whole pilgrimage path up to the top.
para que puedas caminar el peregrinaje completo de la primera a la última and make prayers for the world. y poder hacer tus plegarias para el mundo. So that's going to happen as well if you want to come. Eso va a suceder bien si quieres venir. We're going to do Kyoto now. Vamos a hablar de Kioto ahora. So let's pretend you don't want to come to Diamond Mountain, or you want to come to Diamond Mountain, but you also want to come to Japan. Hagamos de cuenta de que no quieres venir a Diamond Mountain o que quieres venir a Diamond Mountain y también a Japón. Our new home in Asia is Kyoto, Japan. Nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar en Asia es Kioto, en Japón. And we started going to Japan a couple years ago, or just a year ago. Empezamos a ir a Japón hace un año. And various organizations are running programs in Kyoto already. Y hay muchas organizaciones que están llevando programas adelante en Kioto. So we're starting our new university, Diamond Silk Entrepreneur University in Kyoto. Estamos empezando nuestra primera universidad que se llama la Universidad del Camino de la Seda en Kioto. We just started an MBA and EMBA program. Empezamos estos programas oficiales que son un MBA y un NMBA. And we're getting close to United States accreditation. Y estamos muy cerca de ser acreditados por los Estados Unidos. A beautiful executive training program. Vamos a tener un hermoso programa de entrenamiento para And that's a ejecutivos. program that's run by Allison and Stanley. Es un programa que manejan Allison y Stanley. Sedona College of International Management is having a reunion in December as well. Sedona College of International Management está teniendo también una reunión en diciembre. So if you want to come and if you were ever a student of SCIM, that is open as well. We don't have that registration up yet, but that's coming soon. Si alguna vez fuiste estudiante también del Colegio de Sedona, te invitamos a esta reunión y el link lo vamos a tener pronto. And then ACI, of course, will be there. Y por supuesto que ACI va a estar ahí presente. And we're going to go even deeper into Lojong. Vamos a ir más profundo en Lojong. And because we're going to be in the middle of this beautiful ancient city, Y porque vamos a estar en el medio de esta hermosa ciudad antigua, we're going to be sending you on Dharma missions, los vamos a estar enviando en misiones de Dharma. where you're going to go out and practice in the city. Van a poder salir y practicar en las. Tour planned. Tenemos planeado un tour, And so we'll be there for 6 days in December. así que vamos a estar ahí 6 días en diciembre. And it's if you can pre-register here. Te puedes preregistrar con el link. And if you pay a pre-registration fee, you get on the list first. Y si te preregistras y pagas el preregistro, entonces vas a estar primero en la lista para venir. And this helps us get the production costs going because it's an expensive place to go. Y esto nos ayuda a cubrir los costos de la producción porque es caro producir allá. The ancient teachings of Buddhism are alive and well in Kyoto. Las antiguas enseñanzas budistas están como vivas y presentes en Kioto. There's a lot of Buddhist and higher Buddhism being practiced in Kyoto. Hay muchos budistas y hay muchas enseñanzas elevadas o prácticas elevadas sucediendo en Kioto. It's a gorgeous city. Y es una ciudad muy hermosa. The people are amazing. La gente es increíble, Very soft, very kind. muy suaves y muy bondadosas, amables. Food is excellent. La comida es excelente. The service is incredible. El servicio es fuera de serie. And I get yelled at all the time because I'm so rude. Y de hecho, a mí no me va tan bien porque soy un poco bruto. They teach me how to be a better person. Así que ellos me enseñan a mí a ser una mejor persona. So that's in December. Eso va a suceder en diciembre. We have ACI courses going on through the whole year. Y tenemos cursos de ACI sucediendo todo el año. And the group here in Guadalajara, I'm sure, is going to be teaching a lot more, right? Y el grupo de Guadalajara va a estar enseñando todavía más. And if you'd like to help them out, we have this big tour that's being planned. Ayudarlos a ellos más, estamos planeando un gran tour. If you'd like to help us in any of the cities
Latin America, please let us know. Si nos quieres ayudar en cualquiera de las ciudades a las que vamos a ir en Latinoamérica, por favor, déjanos saber. We need organizers. Necesitamos organizadores, We need money. dinero, We need students. estudiantes. How terrible would it be to go and like no one shows up? Qué tan terrible sería ir y que nadie venga a aprender. And I think the strength of the Guadalajara group is now going to blow up. Creo que la fuerza que Blow tiene, out, excuse me. la fuerza que tiene este grupo de Guadalajara se va a expandir ahora And we need help. y vamos a necesitar ayuda. Speaking of help, Hablando de ayuda, there's lots of people to thank. hay mucha gente a la cual agradecerle. So I'm going to give some thank yous for the ACI home office team. Vamos a darle las gracias al equipo de ACI Home Office. So somewhere in the corner over there is Alona. Where is she? En algún rinconcito anda Alona. She's our marketing guru. Ella es nuestra gurú del marketing. She gets us all here. She gets us all here. Ella nos hace llegar a todos aquí. Thank you for being with us, Alona. Gracias, Alona, por Thank estar you. con nosotros. And then we have Christina Kasica. Tenemos a Cristina Cásica. Christina Kasica is a writing guru. Cristina Cásica es el gurú de la escritura, de la redacción. She can write incredibly quickly and extremely elegantly. Ella tiene la capacidad de redactar rápido y elegantemente. Let's see here. The guy who has his face in the computer is, there's Francisco right there. Los que tienen la cara en la computadora, San Francisco. Oh. No. We had a meeting yesterday and he was like, Tim, I want to take over all the production. Ayer tuvimos una junta y Francisco dijo, me quiero hacer cargo de toda la producción. He wants to create manuals. He wants to do all the stuff that I want to poke my eyes at when I write a manual. Él quiere hacer todas esas cosas que yo preferiría quitarme los ojos que hacerlas. And so we're very happy to have you, Francisco. He just joined us about 4 months ago. Él se nos unió hace 4 meses y estamos muy agradecidos de tenerte. And thank you very much for all of your service and hopefully many, many more months or years. Muchas Thank gracias you. por tu servicio. Esperamos tenerte meses y años. Thank you. You already met Alejandro yesterday. ¿Ya conocieron a Alejazo ayer? Yes. Thank you, Ale, for everything you do. Gracias por todo lo que haces. And the guy next to Ale, Christy, he won a scholarship to come here. Él se ganó la beca para venir. And he's been a volunteer with ACI for quite a while, and he just won a raffle, and now he's here. Él ha estado siendo voluntario con ACI por un tiempo, ganó una rifa y lo tenemos aquí de Rumania. And he turned out to be quite talented. Y resultó que tiene mucho talento. And that's what we do. We hook talent. Y eso es lo que hacemos. Nosotros enganchamos talento. You're stuck. I'm sorry. Y ahora estás, ya te quedaste. And then Dinara, I don't know where she came from. She just showed up and said, I want to push buttons. Y no sé de dónde salió Dinara, pero ella vino y dijo, quiero apretar botones. And she was so happy. Y siempre está feliz. Thank you for your beautiful service, and we got you now. Gracias por tu hermoso servicio. Eres nuestra ahora. We got this guy, Nick. Tenemos a Nick. Nick just drove into Diamond Mountain one day. I'm going to visit a friend. Nick llegó manejando a Diamond Mountain, dice, vengo a visitar a mi amigo. And then he was like, oh, Cache Michael.
Dijo, oh, que es Michael. This is kind of fun. Esto es divertido. And all of a sudden, boom, his life has changed. Y de repente su vida es otra. And he's a delight to work with. He's a beautiful musician. Y es una belleza trabajar con él. Es un músico increíble. Please keep coming back. Por favor, sigue viniendo. Thank you. Gracias. We have a translation manager over here, Marina. Tenemos a la gerente de traducción. She's the one that's making all the online translation go. Ella organiza toda la traducción en línea. She's so annoying because she always arrives on time. Nos molesta porque siempre hace todo a tiempo. It's such a delight to work with you, Marina. Thank Es you. hermoso trabajar contigo, Marina. Muchas gracias. Please stay. Quédate siempre. And then we have this guy, Bachi. Y luego tenemos a Pachi. Who didn't I point out to? ¿Quién está escondida detrás de la pantalla? Oh, Gina's hiding. Look, she's underneath the computer. Está tan escondida que ni la vemos. Gina, stand up. Gina, I think that applause speaks for itself. Creo que ese aplauso habla por sí mismo. Thank you for all of your hard work hiding with your face in the computer. Gracias por todo tu trabajo escondida en la computadora. Gina does everything. Gina hace todo. And please keep doing everything. Por favor, sigue haciendo todo. Please rest. Por favor, también descansa. And we're very, very happy to have you. Estamos felices de tenerte. Who's next? I don't know who you're pointing at. Oh yes, Oscar. He was hiding there too. Oscar, please Otra stand persona up. escondida, así que Oscar, por favor. This guy just was like, I'll do the Tibetan. Dijo, bueno, yo me encargo del tibetano. The way that I learned Tibetan was doing that. La manera en la que yo aprendí tibetano también fue haciendo Because eso, you're offering it to everybody else. porque se lo ofreces a todos. And he and Sally are working on an overseas study program Él y Sally están trabajando en un programa fuera del país where they will be studying the ancient languages. para ir a estudiar idiomas antiguos. And if you would like to help out with that program, please talk to one of them. Si quisieras ayudar con ese programa, por favor, acércate y habla They con want to algunos de send ellos. 5 or 6 or 8 or 20 people to study. Quieren mandar 5, 7, 20 personas a estudiar estos idiomas. And when you study in person, it's a lot more powerful. Cuando estudias en persona es mucho más poderoso. I'd also like to thank online, we have Tatiana. En línea tenemos a Tatiana. She's a glue that holds so many things together. Ella es el pegamento de tantas cosas. Ah, there she is. Ahí Yay. está. We're hoping to get you out to Kyoto at least. Esperamos verte por lo menos en Kioto. She's currently in Russia right now. Por ahora está en Rusia. So Tatiana, thank you for all your hard work. Tatiana, muchas gracias We por todo we tu can't do any of trabajo this duro. without No you. podríamos hacer todo esto sin ti. Okay. There's another guy who unfortunately wasn't able to join. His name is Nikita. Tenemos a alguien más que no se pudo unir ahora. Se And llama he's Nikita, a tech guru. pero es nuestro gurú de lo And he's técnico. not with us right now. No está, He's not online with us right no now. está ahora en línea, But I want to thank him all for pero de his todas formas quiero genius agradecerle. work. Él es un genio, su trabajo es genial. Pachi, can you just come up here, please? Pachi, te queremos aquí arriba.
So we have to celebrate a little bit besides that, Queremos in celebrar addition to. todavía más. So I learned something really cool this morning. Aprendí algo genial esta mañana. How do I say this? ¿Cómo lo puedo decir? For some weird reason, Por alguna extraña razón, well, we were really worried. estábamos preocupados. We were worried about every single cent that we were paying, every peso. Estábamos súper preocupados por cada centavo, cada peso que estábamos pagando. And we were like, you know, let's just do this. Pachi and I were always working through budgets. He was always like getting creative, moving things here, moving things there. Pachi y yo siempre estamos trabajando de mover fichas, ser creativos, a ver si cambiamos esto aquí, si movemos esto allá. He's really a wizard at this. Y en eso, él es como un hechicero en esto. And he doesn't think of that of himself, but Y él no piensa eso de sí mismo, pero because he's so careful with money porque es tan cuidadoso con el dinero and he makes sure that everything is taken care of. y se aseguró de que cada detalle estuviera en orden. You know, we were worried. Estábamos un poco preocupados. We were like, maybe we're going to come out just slightly in the black. Tal vez de todo esto vamos a salir debiendo un poquito. And I learned this morning, Y esta semana me enteré, not only are we in the black, no solamente estamos fuera de esa posible deuda, we are like way beyond. estamos mucho más allá. And it's because Y es por tu trabajo duro. you know, it's really hard to run a Dharma program Es difícil manejar un programa de Dharma. because we want to make it available to people and make it available for free. Queremos hacerlo, queremos ponerlo disponible para las personas y hasta gratis. It costs ACI $30,000 a month just to operate, A ACI le cuesta $30,000 existir. but that's just home office, Por eso solamente la oficina principal. right? We have all these other groups around the world. Tenemos otros grupos alrededor del mundo. We have hundreds of volunteers. Tenemos cientos de voluntarios. We have these translators that come at ridiculous hours in all the languages, regardless if their people are sleeping. Tenemos todos estos traductores alrededor del mundo que vienen en horarios ridículos y ni siquiera importa si a esa hora todo el mundo en su país está durmiendo. Because they're like, we're going to translate, we're going to make this available for people, even if they are sleeping. Porque dicen, no me importa, vamos a venir y vamos a traducir estas enseñanzas para dejarlas disponibles para la gente que no importa si ahora están durmiendo. We have tech people around the world doing the same thing, recording and uploading to our platform. Tenemos todo el equipo técnico haciendo lo mismo, están grabando, están subiendo esas clases a la misma hora, lo mismo. And Pachi is the one who keeps pushing me, Tim, we need to be more generous. Y Pachi me sigue diciendo, tenemos que ser más generosos. And I'm like, I can't make payroll, Pachi. Y le digo, Pachi, no me alcanza para pagar a fin de And mes. he's like, don't think that way, Tim. No pienses así, Tim. He reminds me to think 4 steps. Él me recuerda a mí practicar los 4 pasos. You know, when you look at a finance report, it's really hard to think 4 steps. Cuando estás viendo tu reporte de finanzas es difícil pensar en los 4 pasos. You're thinking, how much money do I have left to be able to pay my people? Estás pensando, ¿cuánto dinero me queda para poder pagarle a mis empleados? And he's like, no, Tim, who are we going to support now? Y él dice, no, Tim, ¿a quién vamos a apoyar ahora? And you know, we went from, oh shit, where are we going to get the money? Y pasamos de, oh no, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? That we have extra for ACI Mexico this year. Pero tenemos ahora extra para ACI A lot México. extra. You know, and now we're going to open up this burbuja and just go off to the rest of
Latin America. Y ahora vamos a abrir esta bubble y vamos a ir a toda Latinoamérica. So much beautiful work has happened inside here. Hay tanto trabajo hermoso sucediendo aquí. Years and years and years of study and practice. Años y años y años de estudio y práctica. A huge group of Diamond Way practitioners have been Es un- practicing and doing their deep retreats. Es un gran grupo de practicantes del Camino del Diamante que han estado haciendo sus prácticas y sus retiros profundos. And now it's ready. There are how many million? 100, 600, 800 million people in Latin America. 800 million, something like that. Y parece que somos 800 millones de personas, 80 millones de personas no, 800 millones en Latinoamérica, más México. No, in all Latin America. Por eso, 800 millones de personas en todo Latinoamérica. It doesn't matter. The number's Somos big. muchos, It's a big somos number. muchos. 5 million, 25 million. Somos un montón a los que les A van a billion. llegar estas enseñanzas. There's 8 billion people on this planet. Hay 8.000 millones de personas en este planeta. So we have a task now. Tenemos una gran Right. tarea. So I just want to thank you, Pachi, for you recovered quickly. Muchas gracias, Yeah. Pachi, por trabajar tanto. Yeah, I can keep its doors open for a couple more days. Y para que ACI pudiera mantener sus puertas abiertas unos días más. We have a lot more coming up. Tenemos mucho más que se viene. I got a text from Geshe Michael right when he landed. Me llegó un texto de Geshe Michael apenas aterrizó I'm going to read it to you. y se los voy a leer. He said, "Hi, we landed safely. Hola, aterrizamos bien. Thank you for a wonderful time. Gracias por un tiempo hermoso. I guess we should figure out how to come back to Mexico next year." Creo que tenemos que buscar una manera de regresar a México el año que viene. And now we have to thank a lot of other people. Y ahora le tenemos que agradecer a más personas. There is a huge local team here making this possible. Un equipo local grande que hizo todo esto posible. And I'm going to pass it over to the director. Se lo voy a pasar al director. So he can do that. Él puede hacer eso. Hi, Hola. I don't like the mics too much, No me encantan los micrófonos, so I will be quick. así que lo voy a decir rápido. Thank you very much for your applauses and recognition, Gracias por sus aplausos y por su reconocimiento. but I'm just one part of a gigantic network of people who worked hard Pero soy solo una parte chiquita de una red de personas grande que ha trabajado muy duro. and they worked very committed for 6 months since we got the proper dates. Y muy comprometidos los 6 meses desde que nos llegó el anuncio de que íbamos a hacer esto. So I would love the committee to stand up. Me gustaría que nuestro comité se pare. Sophie, Berta, Sophie, Lucía, Berta, Katia, Rosalía. Aldo, Rivas. Tapia, sí, Tapia. Bárbara. 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 No la vemos. We don't see Barbara here. Oh, she left. Anyways, so this event couldn't have been possible without the help of this amazing group. And Ria too. Ría también. Este evento no hubiera sido posible sin el trabajo de estas personas increíbles. They didn't stop for months and months and months. And that's the reason why everything seemed to work so smoothly. No pararon de trabajar por meses y meses y meses y es por eso que todo parece que funcionara tan fácilmente. Even though there was lots of little things, little bombs and troubles everywhere. Aunque siempre aparecen problemitas, pequeñas bombas que explotan por aquí y por allá. So if you gave me some applauses, actually it's for them, it's not for me. Así que si me aplaudieron, en realidad es para todos ellos, no para mí.
it's unfair to not to say something about them. Es But, injusto no decir algo acerca de todos ellos. but So we want to thank Ria. Queremos agradecerle a Ria. She made this place look so beautiful. Ella fue la responsable de que todo este lugar se vea así de hermoso. She worked so quietly. Ella trabajó tanto En silencio. y ella trabaja en silencio. In a perfect way. De manera perfecta. No problems. Nunca genera un problema. Everything perfect, everything done. Todo funcionó perfecto, todo estaba listo a tiempo. Thank you so much for that. Muchas gracias. Then we have Rosalia. She is the one in charge of the Tartuk shop. Rosalía estuvo a cargo de la tienda Tartuk. So you can take your souvenirs. Así pueden llevarse souvenirs de este retiro. And she did an amazing job. All that money will help our organization to run for the next year. Y este increíble trabajo que hizo va a hacer que todo el dinero recaudado ayude a la organización. Sofía Arellano, she is just unbelievable. Sofía Arellano directamente es increíble. Yeah. And yeah, and she just is she was in charge of the hospitality. Ella estuvo encargada de la hospitalidad, de toda la hospitalidad. She's been working for months and months. Ha estado trabajando por meses. At any hour. A cualquier hora. She has another job, 2 kids. Tiene otro trabajo, 2 niños. Thank you so much. Muchas gracias. And Lucía Pichardo, her mom. Y su mamá, Lucía Pichardo. With Katia. Con Katia. Which is here. They did the job nobody wants to do. Ellos hacen el trabajo que nadie quiere hacer. Finances. Finanzas. Thank you so much. Gracias a las dos. Then we have Berta González. Tenemos a Berta González. She was in charge of all the beautiful ceremonies. Ella estuvo a cargo de todas las hermosas ceremonias. And it was so beautiful. The Lama Chupa, the Ginseng. It's such a big work. Es un trabajo súper grande y lo hiciste tan hermoso. La machupa, el ginseng, todo fue hermoso. Thank you. Berta was guide for the amazing and beautiful Venerable Gielse, which thank you for helping us so much. Dios, Venerable Gielse fue la guía para Berta. Muchas gracias. Aldo, who is here and he's amazing teacher, amazing human being. He also did the translations, the organization with the teachers, and everything. Like he was doing everything, the music stage. You just did amazing things. Thank you. Aldo, que es un maravilloso maestro y ser humano. Gina, also that she's been helping us with all the prints, all the manuals, all the banners, all the digital things. Gina hace todo lo que es digital, todos los flyers, todos los códigos QR, todos los banners, todo básicamente. Everything, they say everything. And Rivas, he was in charge of all the music. Alejandro estuvo a cargo de toda la música. Stage.
del escenario, This stage? de The música. music stage, the music which, as you know, music opens our hearts. Como saben, la música abre nuestros corazones y de eso se encargó Alejandro. And he sounds Y very también cantó. well. And the last big applause is for all of you, because all of El you último help aplauso es these para people todos to ustedes make que this ayudaron a possible. todas estas personas Thank you, a hacerlo posible. volunteers. Gracias, voluntarios. Thank you. And the translators online, thank you, thank you. Todos los traductores en línea también y en vivo. Sí. And we have the honor to have Rocío Echevarría, the fundadora of Casa Huichol. Please. Tenemos el honor de tener a Rocío Echeverría de la fundación de Casa Huichol. She wants to give something. Quiere dar un regalo. First of all, the Lama, I wanted to give him a gift. Pensé mucho qué podría dar I thought about what should I en give nuestras posibilidades, that is in our porque possibility. lo principal es dar nuestro corazón. Because the first thing and most important is given our heart. Y estuve pensando, pues, ¿qué les diré? ¿Qué les daré? And I've been thinking, what can I say? What can I give them? Y Dios me ayudó en pensar que lo más importante que aparte del corazón es la mano, porque es con la que damos. Entonces, God helped me to realize that the most important thing other than the heart is the hand that we give to others. entonces, aquí está un regalo para nuestro lama. This is a gift for our Lama. Lo pensé mucho en de qué manera podríamos entregar. I thought about it a lot. Este diseño tiene más de 100 años. This design has more than 100 years. Cuando llegó Carl Lundholz a conocer a los huicholes, era un noruego, Carl Lundholz. We have someone from Norway come to meet the huicholes. El huichol tenía este diseño que lo desarrollaban para sus atuendos entre los morrales. Y and we had this design, the huicholes had this design they use, we used to use for our clothes. Pensé que podría dárselo en una pulsera para que cuando se la ponga, pues sepa que con esta mano él nos está dando y nosotros lo estamos recibiendo y se lo estamos entregando. So I thought about giving this design in a bracelet. Entonces, es para nuestro lama. So it's for our Lama. For you too. And also for you. Aldo. We have Aldo. Pachi. En Alto. Tenemos un recuerdo y muy presente todos los días porque desde que se inició el proyecto de Ojos de la Sierra. Since we started the project Ojos de la Sierra. Una chava me fue a visitar un solo día ayudándome a la cocina. We remember this, we have this memory of a girl that came to the kitchen to help. Rosa Estela. Her name is Rosa Estela. Y desde esa vez siempre ha habido pollo en la casa. 2 años de pollo. Cada semana ella nos da un donativo de pollo con verduras desde hace 2 años. Since that time, we always had food in our table for 2 years. Y pues ya porque me los voy a acabar. So let me give you this gift.
Perdón por cómo está presentado, pero la presentación no cuenta. It is a simple presentation, es but that is como not the lo main issue Lo here. principal es lo que traemos en nuestro corazón. The main thing is what we Y have in our felicidades. hearts, and congratulations everyone. Felicidades por todo. Congratulations for everything. Hey, Flo, let's go to this. Okay, so Thank you to Don Jesus. So just so you guys know, the relationship with ACI and Casa Huichola is very close. Para los que no lo saben, la relación entre Casa Huichol y ACI México es muy cercana. O ACI. One of our major service projects is to support Casa Huichol, which is a community and medical center for the Huicholes. Uno de nuestros programas de servicio más importantes es apoyar a esta organización Casa Huichol. I love this. This is the. Me encanta este gesto, sí. So we support their operation expenses. Así que some of them. nosotros los apoyamos en sus gastos de operación. And we also gave over $25,000. Well, two things. This year we raised about $25,000 for a brand new car ambulance that transports the Huicholes from their homes down to the center. Dos cosas. Este año hemos hecho dos donaciones importantes. $25,000. Parte se fue a comprar un auto nuevo que funciona como la ambulancia que transporta a los huicholes cuando van a sus tratamientos médicos. And we also raised over $10,000 for this project called Los Ojos de la Sierra. Y también recaudamos $10,000 para este proyecto que se llama Ojos de la Sierra, que significa Eyes of the Mountains. And it's a service that Casa Huichol provides to the Huicholes to help them with their cataracts. Y es un servicio que ofrece Casa Huichol a los huicholes para ayudarlos con sus operaciones de cataratas. And that's one of the main, what we try to inspire people at ACI is not just to come to classes and learn Dharma and put it into practice. Lo que tratamos de inspirar a las personas en ACI siempre es no solamente aprender el Dharma y venir a las clases, And how do we help people who are truly in need? sino en cómo ayudar a las personas que están pasando necesidad. That's a real ACI practitioner. Eso es realmente un practicante de ACI. So I'd like to thank all the donors who supported that project. Así que quiero agradecer a todas las personas que han donado para apoyar ese proyecto. All right, and now the moment you've all been waiting for. Y ahora el momento que todos han estado esperando. This beautiful ring. Este hermoso anillo, I'm gonna have to give it up. la voy a tener que quitar. It looks so beautiful on me. Ay, se me ve tan bonito. Miguel's gonna have to make me another one. Me voy a tener que hacer uno para mí. It's so weird how it just fits perfectly. Fue tan extraño cómo se me encajó perfecto. And that's why I have to give it away. Así que por eso se lo tengo que dar a alguien más. And just thank you all for the last minute donations that came in. Muchas gracias a todos por las últimas donaciones que vinieron a último momento. A couple more $1,000 came in that last Unos second. miles de dólares más entraron hasta el final. So thank you all very much. Thank you, Así thank que you, thank gracias you. a todos por eso. Yeah, just to remind you so we can celebrate even more. Para Not o- recordarles y que celebren todavía más. Not only did we reach our goal, but we went way over. No solamente alcanzamos la meta, sino que nos la pasamos por mucho. So thank you for supporting ALL, ACI Mexico, and ACI Home Office. Así que muchas Thank gracias you. por ese apoyo que le están dando tanto a la Biblioteca del Legado Asiático como a ACI And now Home the Office moment and of ACI México. depression, Y ahora la depresión, where I have to give this beautiful ring away. me tengo que quitar este anillo. I'm so attached to it. Estoy tan apegado a este anillo. Maybe I'll win. That'd be really weird. Estaría bueno si yo gano. All right. So we have a number generator. Tenemos aquí un generador de números. It's a game show. Did como we show already de do it or juegos. do we have to do it again? do it. Yeah.
Okay, so we have a total of, Okay, one. Taca, 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 taca. ticket number 2608. Who's that ticket number 2608? Oh, we got to go find it. Vamos a tener que encontrarlo. Adela Peregrina compró algunos números. Ah, hey, horas y horas. Oh, here we go. Shanti compró algunos números. No, 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 no. Ay. There we go. There we go. Super surprise. 2608, 2608. 2608. I'm so nervous. Maybe it's me. Maybe it's me. Come on. Oh, it might be Janice. It might be Janice. It's Janice. Te presento a usted. Estaba sentada allá afuera. Microphone. Oh, So Janice has a story. No, not Janice not tiene una much of a pequeña story, historia. but I was sitting in the audience rejoicing that Alex won it, that Shanti won it, that Estaba allá Fernando afuera won it. regocijándome y diciendo, ay, que lo gane Alex, que lo gane Shanti. I was rejoicing for someone else to win it. Estaba pensando y regocijándome en que alguien más lo fuera a ganar. Thank you, Janice, for all of your wonderful support. Thank you for Gracias por tu everyone who apoyo increíble. supported this beautiful fundraiser. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Thank you. Lo que voy a tener que hacer es darlo ahora. The first thing she said was, I must A ver, give it aquí. away. Oh, we can do another auction, Janice. No, it's up to you. All right. Estaba lista para ofrecerlo de At nuevo. least enjoy it for one day. Disfrútalo por un día. All right, cool. So we have one more thing. Una última cosa. We have some celebration videos. Thank you all for Tenemos joining algunos videos de celebración. Muchas gracias a todos por estar aquí and enjoy. y disfruten. This is our volunteer video. Este es nuestro video de voluntarios.
tenemos un video más. Yay. Thank you. Thanks for the beautiful videos, whomever made those. Gracias por los hermosos videos que han hecho. And very last thing, Y de verdad, última cosa, maybe, tal vez. if you would like to collecting us stories for Geshe Michael. Estamos recolectando historias para Geshe Michael. There's a project to collect 365 stories. Es un proyecto que queremos reunir 365 historias And they're going to make a little compilation for him. para hacer una compilación para regalársela, So then he can he can read one story a day. para que pueda leer una historia al día. And if you'd like to submit a special story you have of Geshe Michael, Si te gustaría mandarnos una historia especial que tengas con Geshe Michael or something that was important to you, o algo importante que te sucedió, please submit that. Please go to this link and submit that to us. por favor ve a este link y mándanos esa historia. All right. Thank you all for coming. Gracias a todos por venir. Hope to see you very, very soon. Esperamos verlos muy, muy pronto. All right. Have a wonderful trip home, Que tengan un hermoso viaje a casa and we'll see you very soon. y nos Thank you. vemos pronto.